La historia de Jonás y el pez gigante ha sido una de las más intrigantes y debatidas en la Biblia. ¿Realmente ocurrió? ¿Qué significa este relato para nosotros hoy? Enfrentémonos al misterio y descubramos por qué este evento sigue siendo relevante en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la historia de Jonás y el gran pez gigante ha sido un relato lleno de misterio y asombro. Imagina la escena: un profeta huyendo desesperadamente de un llamado divino, una tormenta violenta, un mar que lo traga, y un pez gigantesco que lo lleva al fondo del mar. Este relato ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Pero, ¿qué lección crucial nos revela Jonás sobre el propósito de Dios y su plan para nuestras vidas? El libro de Jonás comienza con un llamado claro. Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, y proclame el mensaje de arrepentimiento. Nínive era una ciudad importante, pero también estaba profundamente corrupta. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás opta por huir en dirección contraria. La huida de Jonás no solo refleja su temor o su resistencia al llamado divino, sino una revelación importante: la desobediencia. Jonás representa la lucha interna que todos enfrentamos cuando se nos llama a actuar de acuerdo con el propósito divino. La desobediencia no siempre proviene del miedo, sino de la resistencia a lo desconocido. A veces, tratamos de huir del destino que creemos que nos espera, porque tememos que sea demasiado grande o desafiante. Sin embargo, Dios no abandona a Jonás, ni nos abandona a nosotros. Él usa su desobediencia como una herramienta para corregir, para enseñarnos lecciones que solo aprendemos en la adversidad. Nínive era conocida por su decadencia y brutalidad. Sus habitantes practicaban la violencia, el pecado y la idolatría. Dios, en su misericordia, les envía a Jonás como un mensajero para exhortarlos a arrepentirse. Pero Jonás, al enterarse de lo que Dios había planeado, duda. El mensaje de arrepentimiento implica no solo un llamado a los ninivitas, sino una confrontación con su propio llamado personal. La actitud de Jonás de querer huir no solo es un reflejo de su miedo al rechazo o a la misión difícil, sino que también nos revela algo más profundo: el deseo humano de evitar el propósito de Dios cuando creemos que el costo es demasiado alto. Jonás quería que Dios juzgara a Nínive, no que lo salvara. Su desobediencia muestra que, a veces, estamos más preocupados por lo que creemos que merecen los demás, que por lo que Dios está dispuesto a ofrecerles. Este relato nos hace una pregunta importante: ¿qué ocurre cuando tratamos de huir de nuestro propósito divino? Cuando optamos por no seguir la voluntad de Dios, ¿qué consecuencias enfrentamos? Jonás no solo desobedece a Dios, sino que también escoge actuar según su voluntad, lo cual lo lleva a un camino lleno de tormentas, tanto internas como externas. La huida de Jonás a través del mar no es solo un acto de desobediencia, sino una expresión de su intento por eludir el plan de Dios. La reacción de Jonás ante el llamado de Dios es lo que conocemos como el escapismo espiritual. Nos recuerda cuán fácil es buscar refugio en el temor y el desánimo en lugar de enfrentarnos al propósito que Dios tiene para nosotros. La pregunta que surge es: ¿por qué preferimos a veces huir en lugar de enfrentar lo que se nos pide? El hecho de que Jonás intente huir se convierte en una reflexión sobre nuestra propia vida. Todos hemos enfrentado momentos en los que hemos tenido que elegir entre seguir el camino de Dios o buscar escapatorias más fáciles. Jonás sube a un barco, creyendo que su huida le garantizará paz y seguridad lejos del llamado divino. Sin embargo, lo que parece un escape seguro pronto se convierte en una tormenta violenta. El viaje de Jonás nos enseña que huir del propósito divino solo lleva a confrontaciones más difíciles. Al tratar de escapar, no solo enfrentamos nuestra propia resistencia, sino que también somos confrontados con la corrección divina. La tormenta que azota el barco de Jonás simboliza las consecuencias naturales de su desobediencia. Es una llamada de atención, un recordatorio de que huir del plan de Dios no nos libra de las dificultades, al contrario, a menudo las intensifica. La lección es clara: cuando tratamos de huir del propósito divino, nos sumergimos en la desesperación y la angustia. Jonás terminó en el mar, enfrentando la certeza de la muerte. Sin embargo, lo que parecía ser un final desastroso fue, en realidad, un punto de giro crucial. La desesperación nos empuja a buscar a Dios, a depender de su misericordia y gracia. Este relato nos invita a reflexionar sobre las veces que hemos huido de lo que Dios nos pide. Nos desafía a considerar si nuestras decisiones han sido guiadas por el temor o por la confianza en el plan divino. La desobediencia nunca conduce a la paz, pero Dios, en su amor, siempre ofrece una segunda oportunidad. El llamado de Dios a Jonás y su desobediencia.
Imagine escuchar a Dios directamente pidiéndole que predique a una ciudad conocida por su corrupción. ¿Cómo reaccionarías? Este es el dilema de Jonás, un profeta llamado a llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, pero su respuesta fue una huida. Profundicemos en el contexto de este llamado y descubramos las lecciones detrás de su desobediencia. El libro de Jonás comienza con un llamado claro de Dios. El profeta recibe una orden directa: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. Nínive era una de las ciudades más importantes y poderosas de la antigüedad, pero también una de las más corruptas. Sus habitantes estaban inmersos en la violencia, el pecado y el rechazo a Dios. El llamado de Jonás no era trivial. Era un mensaje divino de juicio, pero también de oportunidad. Dios no solo quería castigar, sino invitar a los ninivitas al arrepentimiento. Nínive representaba un punto de inflexión, la posibilidad de redención para un pueblo que había rechazado a Dios. Sin embargo, Jonás no estaba dispuesto a llevar ese mensaje. ¿Por qué? Jonás no huye porque no escuchara o no entendiera. Huye porque no está dispuesto a confrontar la misión que Dios le ha encomendado. El llamado a Nínive significaba más que un simple encargo profético. Significaba enfrentarse al odio, la corrupción, posiblemente, a la indiferencia o el rechazo de un pueblo que había elegido alejarse de Dios. Nínive era conocida por su brutalidad y corrupción. Como una de las ciudades más grandes de la región, su poder militar y su cultura violenta se destacaban. Pero también eran adoradores de dioses falsos y practicaban una moralidad alejada de los principios divinos. Dios había decidido enviar a Jonás como mensajero, no solo para condenar su maldad, sino para darles una oportunidad de arrepentimiento. Para Jonás, sin embargo, el llamado a Nínive no solo representaba un desafío sino también un conflicto interno. Él temía el poder y la influencia de Nínive, pero, más aún, temía que Dios mostrara misericordia. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Su idea del juicio divino no incluía la compasión, sino solo castigo. Esta actitud muestra cómo nuestra percepción del propósito de Dios puede ser distorsionada cuando nos centramos en lo que creemos justo o merecido. La desobediencia de Jonás no era solo un acto de miedo o temor, sino una resistencia a la voluntad de Dios. Huir no fue una decisión impulsiva, sino una expresión deliberada de su rechazo a aceptar lo que Dios había decidido hacer con Nínive. Jonás no solo se sentía desconectado de su misión, sino que también tenía una idea limitada de la justicia divina. Para él, los ninivitas no merecían la oportunidad de arrepentirse. La actitud de Jonás ante el llamado divino revela una resistencia interna profunda. En lugar de obedecer, opta por huir hacia Tarsis, un lugar que se encontraba en la dirección opuesta de Nínive. La huida de Jonás no solo es un acto físico, sino también espiritual. Es un intento de rechazar el propósito que Dios le asignó, creyendo que podía escapar del plan divino. Jonás sube a un barco y se aleja del lugar donde Dios lo había enviado. Esta huida simboliza la lucha interna que todos enfrentamos cuando se nos llama a actuar de acuerdo con el propósito divino. En lugar de aceptar el desafío, a menudo buscamos refugio en la comodidad o en lo conocido. Huimos del plan de Dios porque tememos lo que podría costarnos. El intento de Jonás de evadir su llamado nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos un propósito divino que nos incomoda? A menudo, la desobediencia surge del temor al sacrificio o al desafío. Jonás se aleja no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente, de lo que Dios espera de él. Pero el verdadero desafío es más interno. El rechazo de Jonás al llamado divino no solo afecta su relación con Dios, sino también la percepción que tiene de su misión. La huida es un intento por controlar su propio destino, pero esto lo lleva a un conflicto con la voluntad divina. El acto de huir del propósito divino nunca lleva a la paz. Jonás busca el refugio en lo que él cree seguro, pero pronto se da cuenta de que la huida no lo libera del propósito divino. En cambio, lo enfrenta a una tormenta que lo pone en una situación aún más difícil. La experiencia de Jonás nos enseña que tratar de huir del propósito de Dios solo lleva a la confrontación y la corrección divina. Cuando huimos, a menudo nos sumergimos en conflictos internos que se manifiestan externamente en forma de dificultades o tormentas. Jonás no pudo huir de su misión, y nosotros, cuando tratamos de escapar del llamado divino, también enfrentamos las consecuencias. Al tratar de huir, nos enfrentamos al rechazo de la verdad y el propósito divino. La huida de Jonás no fue solo un acto físico, sino un rechazo de lo que Dios esperaba de él. Pero lo más significativo es que Dios no abandona a Jonás,
ni nos abandona a nosotros. El gran viento y la tempestad, la corrección de Dios. Imagina una tormenta tan intensa que sientes que el cielo y el mar están en contra tuyo. Jonás no solo estaba escapando de su llamado, sino que también enfrentaba una tormenta que le mostraba que huir de Dios no es posible. Profundicemos en esta tormenta y cómo Dios usó su corrección para restaurar el rumbo de Jonás. Después de que Jonás huye hacia Tarsis, la huida no pasa desapercibida para Dios. Inmediatamente, el Señor actúa con disciplina. En el relato, se nos dice que Dios envió una gran tempestad sobre el mar, Jonás 1:4. La tormenta no era solo una reacción natural, era un medio divino para corregir a Jonás. La tormenta fue intensa y aterradora. Los marineros, experimentados en el mar, se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Jonás, que estaba durmiendo en el fondo del barco, es despertado por los marineros, quienes lo confrontan: «Levántate. Ora a tu Dios, tal vez Él piense en nosotros y no perezcamos». Jonás 1:6. Aquí se pone de manifiesto una lección fundamental: Dios no se queda callado ni permite que su llamado sea ignorado. Las tormentas en la Biblia no son solo eventos naturales, sino herramientas divinas que Dios utiliza para corregir y orientar a sus siervos. En el caso de Jonás, la tormenta no es un castigo, sino una corrección amorosa. Dios, en su misericordia, utiliza la tormenta como un medio para hacerle entender a Jonás que su desobediencia tiene consecuencias. La tormenta que Jonás enfrenta es más que una crisis externa, es una crisis interna. Jonás había huido de su llamado, pero ahora se da cuenta de que Dios está en control, incluso en las aguas más tormentosas. La tempestad se convierte en un símbolo de la lucha interna que enfrentamos cuando nos alejamos de lo que Dios espera de nosotros. Los marineros, ante la situación de peligro, comienzan a orar a sus dioses. Pero Jonás, en lugar de unirse a ellos, reconoce que la tormenta es consecuencia directa de su desobediencia. Finalmente, Jonás decide dar un paso de fe. Al ser interrogado por los marineros, confiesa: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Jonás 1:9. Aquí Jonás reconoce la soberanía de Dios sobre el mar y la tierra. En medio de la tormenta, Jonás hace una confesión dolorosa: «Tomadme, echadme al mar, y el mar se os calmará». Jonás 1:12. Esta declaración puede verse como una entrega a Dios o una desesperación. Desde la perspectiva humana, parece que Jonás está resignado a su destino. Sin embargo, desde el punto de vista divino, es un acto de fe. El sacrificio de Jonás no es un acto final de rendición, sino una acción que muestra su reconocimiento de la soberanía de Dios. Al entregar su vida, Jonás está diciendo, en esencia, que prefiere la voluntad de Dios antes que su propia huida. Es una acción que, aunque tomada en desesperación, termina siendo una señal de arrepentimiento. El sacrificio de Jonás también es una imagen del Evangelio. En el Nuevo Testamento, Jesús se referirá a Jonás como un signo de su propia muerte y resurrección, Mateo 12:40. Así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesús estaría 3 días en el sepulcro. La entrega de Jonás al mar prefigura el sacrificio de Cristo, quien también se entregó en obediencia. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestras decisiones? En medio de la tormenta, Dios no es un Dios distante. Por el contrario, se manifiesta como un Dios que está presente y que busca restaurar a sus hijos. La tempestad fue un medio para llamar la atención de Jonás y recordarle su propósito. Dios utiliza nuestras decisiones erradas para corregirnos y mostrarnos que solo en Él encontramos paz verdadera. Dios no busca nuestro castigo, sino nuestra restauración. La corrección divina, aunque puede ser dolorosa, siempre está destinada a traernos de vuelta al camino correcto. En el caso de Jonás, Dios no permitió que la tormenta se descontrolara más allá de lo necesario. Así también, Dios no permite que nuestras tormentas se desborden más allá de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Imagínate el instante en que el cuerpo de Jonás es tragado por un pez. Un lugar oscuro, apretado, y un silencio que grita desesperación. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir que Jonás experimente esta profunda oscuridad? Profundicemos en la experiencia dentro del gran pez y su impacto espiritual en Jonás. Tras ser arrojado al mar por los marineros, Jonás es atrapado por un gran pez. La Biblia nos describe este episodio con detalle. El Señor mandó al gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17.
La imagen del pez gigante es inquietante y enigmática, pero también reveladora. El vientre del pez se convierte en el lugar donde Jonás experimenta un profundo encuentro con Dios. Este espacio no es solo físico, sino espiritual. Un lugar de oscuridad y aislamiento, donde Jonás está obligado a enfrentarse consigo mismo, con sus errores y con su falta de obediencia. Jonás no puede huir del llamado divino. A pesar de estar atrapado, se da cuenta de que el control de su vida está en manos de Dios. Este espacio, aunque aterrador, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre su desobediencia y su dependencia de Dios. En el vientre del pez, Jonás experimenta lo que el salmista describiría como las profundidades del abismo, Salmo 130, 1-2. Este lugar oscuro no solo es físico, sino también emocional y espiritual. Jonás se siente como si hubiera llegado al límite de su existencia, pero en medio de esta oscuridad, comienza a recordar al Dios que lo ha llamado. El relato nos cuenta que Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Desde el seno del abismo clamé a ti, oh Señor, y tú oíste mi voz. Jonás 2, 2. Esta oración revela un momento crucial de arrepentimiento. Jonás, que antes había intentado huir de Dios, ahora reconoce su error. En su oración, Jonás no solo pide perdón, sino que también alaba a Dios y reconoce su soberanía. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás 2, 9. En este acto de oración, Jonás entiende que la salvación viene únicamente de Dios, no de sus propias fuerzas. El vientre del pez no es solo un lugar de juicio, sino también un espacio de transformación. Jonás aprende a depender completamente de Dios y a confiar en su poder para la restauración. La oración refleja su disposición a rendirse, aceptar su culpa y buscar la restauración. Finalmente, el relato nos muestra que Dios respondió a la oración de Jonás. Y el Señor mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás 2 y 10. La experiencia dentro del pez no fue el final para Jonás, fue un medio para llevarlo de regreso a su propósito. Dios usó el vientre del pez para corregir, purificar y restaurar a Jonás. La experiencia, aunque dolorosa y aterradora, fue un acto de misericordia divina. Jonás fue transformado en ese lugar oscuro, donde se dio cuenta de que no podía huir del llamado de Dios. La segunda oportunidad, la predicación de Jonás en Nínive. Después de haber vivido la experiencia dentro del pez, Jonás es restaurado y recibe una segunda oportunidad. La pregunta clave es, ¿cómo respondió Jonás al llamado de Dios esta vez? Vamos a explorar el impacto de su predicación y cómo la gracia divina transformó a una ciudad entera. Después de ser vomitado en tierra firme por el pez, Jonás es restaurado y nuevamente llamado a cumplir su misión. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3, 1-2. La segunda oportunidad es un tema central en la narrativa de Jonás. Jonás, después de su experiencia en el vientre del pez, no puede negar el llamado divino. Dios le concede una nueva oportunidad para obedecer, para regresar al propósito que él había planeado desde el principio. La obediencia que Jonás muestra ahora, aunque imperfecta, es una respuesta a la corrección que recibió en su tormentosa experiencia. En el capítulo 3, Jonás se levanta y va a Nínive, una ciudad conocida por su maldad. Nínive era una ciudad grande y próspera, pero también sumida en la corrupción y el pecado. Jonás, ahora restaurado, proclama el mensaje que Dios le dio, todavía 40 días y Nínive será destruida. Jonás 3, 4. Su mensaje es fuerte y directo, pero está impregnado de la urgencia del arrepentimiento. Lo sorprendente es que, a pesar de la severidad del mensaje, los ninivitas lo aceptan. Los ninivitas creyeron en Dios, declararon un ayuno y se vistieron de sacos, desde el mayor hasta el menor. Jonás 3, 5. La ciudad entera se arrepiente y clama a Dios. Esto muestra el inmenso poder de la gracia divina. El arrepentimiento de Nínive no es un acto superficial. Los habitantes de la ciudad reconocen su maldad y se humillan ante Dios. Este acto de arrepentimiento tiene un impacto profundo. Dios ve su sinceridad y se arrepiente del mal que había dicho que les haría. Jonás 3 y 10. La gracia de Dios se manifiesta en su decisión de perdonar a Nínive. El mensaje de Jonás no es solo un anuncio de juicio, sino también un llamado a la misericordia. A través del arrepentimiento genuino, Nínive experimenta la gracia de Dios. La enseñanza aquí es clara: Dios es un Dios de segundas oportunidades.
Su gracia no conoce límites cuando hay arrepentimiento verdadero. Jonás, que antes había huido de su misión, ahora es testigo de cómo la gracia de Dios transforma a una ciudad entera. Esta experiencia le recuerda que, aunque Dios es justo y justo en su juicio, también es misericordioso y paciente para con aquellos que se arrepienten. Jonás no solo es llamado a predicar, sino también a mostrar el carácter de Dios. Después de Nínive, Jonás tiene una lección más que aprender: su corazón aún necesita ser transformado. Pero su predicación fue efectiva porque Dios usa a quienes, aunque imperfectos, se rinden a su voluntad. Esta sección nos recuerda que todos tenemos segundas oportunidades. Dios nos llama a llevar su mensaje de arrepentimiento, no solo con palabras, sino con una vida transformada. La predicación de Jonás, a pesar de sus fallos, llevó a una gran ciudad a volverse hacia Dios. El mensaje final: reflexiones desde el vientre del pez. El relato de Jonás dentro del pez gigante no solo nos presenta un momento de oscuridad y desesperación, sino también un llamado a la reflexión sobre la soberanía de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia y cómo aplicar las lecciones de Jonás a nuestra vida diaria? La historia de Jonás en el vientre del pez gigante nos deja preguntas esenciales sobre la soberanía de Dios y cómo interactuamos con ella. El relato no se trata solo de la experiencia de Jonás, sino de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su vida y de su obediencia. El relato de Jonás nos recuerda que Dios es soberano. Su control abarca todas las circunstancias, incluso las más difíciles y oscuras. Cuando Jonás se encuentra en el vientre del pez, parece estar atrapado en una situación sin salida. Pero incluso en ese lugar de aparente desesperanza, Dios tiene el control. Jonás ora y reconoce que te arrojaste al fondo de los mares, y las corrientes me envolvieron. Jonás 2:5. A pesar de la desesperación que Jonás siente, no puede escapar del plan divino. La soberanía de Dios no solo controla el viento y el mar, sino también el destino de Jonás. Dios está usando su desobediencia para guiarlo nuevamente hacia su propósito. La lección clave aquí es que, a menudo, nuestras circunstancias difíciles no son el resultado de un castigo, sino de la disciplina amorosa de Dios para llevarnos de regreso a su voluntad. Jonás experimenta esto y, aunque al principio es doloroso, eventualmente reconoce que es Dios quien tiene el control total. Hoy en día, enfrentamos desafíos que pueden parecer imposibles de superar. Ya sea en situaciones de trabajo, relaciones o crisis personales, a menudo luchamos con la sensación de que estamos solos o que nuestras decisiones nos han llevado a un punto sin retorno. Sin embargo, el ejemplo de Jonás nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras, Dios no está ausente. En lugar de luchar para controlar nuestras vidas, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios. La experiencia de Jonás nos enseña que no importa lo lejos que intentemos huir, el plan divino sigue siendo un propósito perfecto. Cuando aceptamos esta verdad, encontramos paz en medio de la tormenta. Jonás tuvo que enfrentarse a su propia desobediencia y, al hacerlo, experimentó la gracia transformadora de Dios. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Dios no nos abandona, sino que nos disciplina y guía hacia el camino correcto. El mensaje final de Jonás es una invitación a no rendirse en las situaciones más difíciles. El vientre del pez representa esos momentos de oscuridad y aparente abandono. Sin embargo, es en esos momentos que descubrimos la profundidad del amor y la soberanía de Dios. En nuestras vidas, debemos aprender a ver las situaciones desafiantes no como castigos, sino como oportunidades para buscar a Dios de manera más profunda. Así como Jonás oró y encontró el poder transformador de la oración, también nosotros debemos recurrir a Dios en nuestras dificultades. El mensaje de Jonás es claro: Dios está presente incluso en los momentos más oscuros. Cuando confiamos en su soberanía, encontramos no solo la solución, sino también la paz que excede todo entendimiento. Así como Jonás experimentó el poder transformador del arrepentimiento y la gracia de Dios, queremos dejarte con una invitación: confía en el plan soberano de Dios, incluso en los momentos más oscuros. A veces, el vientre del pez puede parecer el lugar más inesperado para encontrarnos con Dios, pero es allí donde su misericordia nos alcanza y nos da nuevas oportunidades para vivir con propósito. Si este vídeo te ha inspirado o te ha animado a buscar a Dios en medio de tus propias tormentas, te invitamos a suscribirte y compartir este mensaje con quienes necesitan escuchar que, en cualquier situación, la gracia de Dios puede transformar vidas. Recuerda, la historia de Jonás no termina con el juicio, sino con el amor y la misericordia de un Dios que siempre está dispuesto a restaurarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe.
Nos vemos en el próximo video.